Muy buenos días, mis hermanos. En este sábado 15 de agosto de 2020 le damos la gloria y la honra al Señor porque nos ha permitido estar estudiando su santa palabra. Y en este culto divino queremos empezarlo teniendo la lectura bíblica en el libro de Mateo 24, 29 y 30. Y dice así: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Oremos. Amado Dios, en estos momentos te damos la gloria y la honra, Señor, por ser nuestro Dios, porque en ti hemos puesto la mirada, Señor. Confiamos en ti, en tus promesas bíblicas. Te damos las gracias porque hasta este momento nos has tenido con salud, con vida. Gracias por cada alimento que has preparado en nuestras mesas. Gracias por el alimento espiritual que ha llegado también oportuno. Y gracias, Señor, porque vamos a estudiar tu santa palabra en esta mañana y vamos a entender, Señor, por qué sucedieron algunas señales, Señor, algunos acontecimientos y no viniste por segunda vez. En estos momentos, Señor, nos ponemos en tus manos y danos una mente, Señor celestial, para poder entender en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, en esta mañana de sábado vamos a tener este culto divino. Y es de mucha importancia porque vamos a aprender y a recordar ciertas señales que sucedieron y que ellas nos daban el aviso del segundo venimiento de Cristo, pero no fue así. Una de las verdades más solemnes y más gloriosas que revela la Biblia es la de la segunda venida de Cristo, para por fin completar la gran obra de redención. La doctrina del segundo advenimiento es verdaderamente la nota tónica de las Sagradas Escrituras. La venida del Señor ha sido en todo tiempo la esperanza de sus verdaderos discípulos. Esta fue la esperanza de la Iglesia Apostólica, la Iglesia del Desierto y la Iglesia de los Reformadores. Estas personas no solo estaban atentas a las profecías, sino también a las señales que iban a anunciar a los hombres cuando se acercaría ese acontecimiento. En este culto divino vamos a estudiar, repasar y recordar 4 señales y 4 acontecimientos que anunciaron la segunda venida de Cristo. Los profetas como Isaías, Joel lo habían anunciado 2500 años antes de su cumplimiento. El mismo Jesucristo en el Monte de los Olivos, en Mateo 24, registra haber pronunciado estas señales a uno de sus discípulos más allegado, a 4 de ellos. Pero ¿sabes algo? Estas 4 señales se cumplieron tal cual estaban escritas. Y ¿sabes? Jesús no vino. Hoy en este culto divino vamos a recordar las fechas de estas señales y vamos a mirar cuál fue el problema por el cual se dieron estas señales y Jesucristo no vino. Vamos a buscar primeramente los textos bíblicos, mis hermanos, donde estaban reveladas estas señales. Vamos a empezar a leer Isaías 13, 9 y 10. Quiero que tengas la Biblia a la mano y leamos al tiempo. Isaías 13, 9 y 10. He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Vamos inmediatamente a leer Joel 2:10. Joel 2:10.
Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Mateo 24:29 dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Marcos 13:24, 25, 26. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Apocalipsis 6, 12, 13. Apocalipsis 6, 12, 13. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda de sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Ten presente que estas señales que acabamos de leer en estos textos se vieron antes de principios del siglo XIX. Y en este momento vamos a ver la primera señal, el terremoto. Vamos a mirar ahora mismo dónde fue, dónde ocurrió y la fecha en que se dio. Entonces vamos a ver, la primera señal fue el terremoto, conocido como el Gran Terremoto de Lisboa. Sucedió el 1 de noviembre de 1755. Se sintió el más espantoso terremoto que se haya registrado. Se extendió por la mayor parte de Europa, África, América, Groenlandia, en las Antillas, Islas de Madera, Noruega, Suecia, Gran Bretaña e Irlanda. Prácticamente, mis hermanos, este terremoto fue continental, nunca antes visto en la historia de esta tierra. Abarcó por lo menos 10 millones de kilómetros cuadrados. La magnitud de este terremoto fue tan violenta en África como en Europa. Un pueblo de 10.000 habitantes desapareció en un abismo totalmente. No quedó ni uno de sus habitantes. Dicen también que una ola formidable barrió con las costas de España y África, sumergiendo ciudades completas. En España y Portugal, donde la sacudida tuvo su mayor violencia, la oleada llegó a 60 pies de altura. Las montañas de Portugal fueron destruidas desde sus cimientos, y algunas se partieron en dos, y de ellas salieron llamaradas de fuego. En Lisboa, el terremoto derribó la ciudad en 6 minutos. Solo 6 minutos para destruir toda la ciudad. Dicen que murieron aproximadamente 60.000 personas. Entre los sucesos ocurridos en Lisboa, cuentan que la gente salió a refugiarse al malecón para huir del desastre en la ciudad, y de pronto en el muelle se hundió con todo el gentío que lo llenaba, y ni un solo cadáver salió jamás a la superficie. Imagínense ustedes, mis hermanos, la magnitud de este terremoto. Ni un solo cadáver salió jamás a la superficie. Dicen también que la tierra se tragó a iglesias, conventos, grandes edificios públicos. Y una hora después estallaron en diferentes barrios incendios que duraron 3 días para poderlos apagar. El terremoto
Fue en un día de fiesta y las iglesias y conventos estaban totalmente llenos. El terremoto del pueblo era indescriptible. Nadie lloraba. Todos corrían de un lado para otro. Se golpeaban la cara y el pecho gritando: misericordia, misericordia, llegó el fin del mundo. Dicen también que las madres se olvidaron de sus propios hijos y corrían de un lado para otro totalmente desesperadas. Y se calcula que 90,000 personas perdieron la vida ese día, 1 de noviembre del año de 1755. La segunda señal es el oscurecimiento del sol. Segunda señal, oscurecimiento del sol. Esto sucedió 25 años después del terremoto. 25 años después del terremoto. Fue el 19 de mayo de 1780. Único o casi único en su especie, por lo misterioso e inexplicable oscurecimiento de todo el cielo visible. Un testigo ocular que vivía en Massachusetts describe el acontecimiento del siguiente modo: por la mañana salió el sol despejado, pero pronto se anubló. Las nubes fueron espesándose y del seno de la oscuridad se ostentaban y brillaron relámpagos. Se oyeron truenos y descargóse leve aguacero. A eso de las 9, las nubes se atenuaron y revistiendo un tinte cobrizo, demudaron el aspecto del suelo, peñas y árboles, al punto que no parecían ser de nuestra tierra. A los pocos minutos, un denso nubarrón negro se extendió por todo el firmamento, dejando tan solo un estrecho borde en el horizonte, y haciendo tan oscuro el día como suele serlo en verano a las 9 de la noche. Temor, zozobra y terror se apoderaron grandemente de los ánimos. Los hombres que trabajaban en las faenas del campo regresaron a sus casas corriendo. El carpintero dejaba las herramientas, el comerciante dejaba el mostrador. Los niños fueron despedidos de las escuelas y huyeron a sus casas. Los caminantes hacían alto en la primera casa que encontraban. Las aves se recogieron en sus gallineros. El ganado se juntó en sus encierros. Las ranas cantaban. Los pájaros encontraron sus melodías del anochecer. Los murciélagos se pusieron a revolotear. Solo el hombre sabía que no había llegado la noche. La tercera señal: la luna no dará su resplandor. Esta señal se dio el mismo día de la señal del sol, el 19 de mayo de 1780. Recuerda que fue una señal seguida de la otra. La profunda oscuridad del día fue seguida 1 o 2 horas antes de la caída de la tarde por un aclaramiento parcial del cielo, pues apareció el sol, aunque oscurecido por una neblina negra y densa. Después de la puesta del sol, las nubes volvieron a apiñarse y oscureció muy pronto. La oscuridad de la noche no fue menos extraordinaria y terrorífica que la del día, pues no obstante ser casi tiempo de luna llena, ningún objeto se distinguía sin la ayuda de la luz artificial, la cual, vista de las casas vecinas u otros lugares distantes, parecía pasar por una oscuridad como la de Egipto, casi impenetrable para sus rayos. Un testigo ocular de la escena dice: no pude sustraerme en aquel momento a la idea de que si todos los cuerpos luminosos del universo hubiesen quedado envueltos en impenetrable oscuridad o hubiesen dejado de existir, las tinieblas no habrían podido ser más intensas. Aunque la luna llegó aquella noche a su plenitud, no logró en lo más mínimo disipar las sombras sepulcrales. Después de medianoche desapareció la oscuridad y cuando la luna volvió a verse, parecía de sangre.
El 19 de mayo de 1780 figura en la historia como el día de la oscuridad. Cuarta señal, lluvia de estrellas. Esta señal se dio 53 años después, el 13 de noviembre de 1833, 2 años después de haber principiado Guillermo Miller a predicar las pruebas de la proximidad de la segunda venida de Cristo. Apareció esta última señal. Dicen que desde las 2 de la madrugada hasta plena claridad del día se vio este fenómeno en el cielo. Fue este el más dilatado y admirable espectáculo de estrellas fugaces que se haya registrado sobre todos los Estados Unidos de Norteamérica. Jamás cayó lluvia más tupida que esa en que cayeron los meteoros hacia la Tierra, al este, al oeste, al norte y al sur. Todo el cielo parecía en conmoción, desde las 2 de la madrugada hasta plena claridad del día, en un firmamento perfectamente sereno y sin nubes. Todo el cielo estuvo constantemente surcado por una lluvia incesante de cuerpos que brillaban de modo deslumbrador. Hemos visto las 4 señales: el terremoto, el oscurecimiento del sol, la luna no daría su resplandor y la lluvia de estrellas. 4 señales que estaban escritas en la santa palabra de Dios. Pero ¿cómo así, mis hermanos? La última señal, que fue la lluvia de estrellas, se dio en el año de 1833. Se pasó y estamos en el 2020. Han pasado 187 años desde esa última señal y Cristo no vino. ¿Cómo así? ¿Qué pasó? ¿Por qué no se dio la segunda venida de Cristo en ese periodo de tiempo? En este sábado vamos a mirar qué sucedió a ese periodo de la iglesia que tenía en sus manos la obra de predicar el evangelio y que en sus manos estaba depositado el predicar el evangelio a toda criatura, pueblo, para que la segunda venida de Cristo se diera. Vamos a leer un párrafo del Espíritu de Profecía que se encuentra en el Conflicto de los Siglos y el capítulo Heraldos de una nueva era. Heraldos de una nueva era. Y vamos a ver una parte del Espíritu de Profecía de Elena G. de White que dice cuál fue el problema y por qué no se dio la segunda venida de Cristo en ese momento, en ese periodo de tiempo. Sabemos y recordemos que el periodo profético de la iglesia en ese momento era la iglesia de Filadelfia. Y vamos a leer en este momento, dice: pero a medida que el espíritu de humildad y piedad fue reemplazado en la iglesia por el orgullo y el formalismo, se enfriaron el amor a Cristo y la fe en su venida. Absorbido por la mundanalidad y la búsqueda de placeres, el profeso pueblo de Dios fue quedado ciego y no vio las instrucciones del Señor referentes a las señales de su venida. La doctrina del segundo advenimiento había sido descuidada. Los pasajes de las Sagradas Escrituras que a ella se refieren fueron oscurecidos por falsas interpretaciones, hasta quedar ignorados y olvidados casi por completo. Tal fue el caso especialmente en las iglesias de los Estados Unidos de Norteamérica. La libertad y comodidad de que gozaban todas las clases de la sociedad, el deseo ambicioso de riquezas y lujo, que creaba una atención exclusiva a juntar dinero, la ardiente persecución de la popularidad y del poder, que parecían estar al alcance de todos, indujeron a los hombres a concentrar sus intereses y esperanzas en las cosas de esta vida y a posponer para el lejano porvenir aquel solemne día en que el presente estado de cosas habrá de acabar. Mis hermanos, desafortunadamente, como acabamos de leer en el capítulo
del conflicto de los siglos, capítulo 18, Heraldos de una nueva era, en la página 354. La sierva del Señor dejó escrito el problema por el cual pasó la iglesia en ese momento. La iglesia establecida en ese momento debía cumplir una misión de predicar el evangelio de Cristo y exaltar la doctrina del segundo advenimiento. Dice ella ahí que la humildad y piedad fue reemplazada por el orgullo, el formalismo, mundanalidad y búsqueda de placeres. Y todo esto llevó al profeso pueblo de Dios a quedar ciego y no vio las instrucciones, las señales del Señor referentes a la segunda venida de Cristo. Mis hermanos, en este día, este mensaje tiene el único propósito de amonestarnos, tanto a mí y a todos los que escuchan, que la doctrina del segundo advenimiento de Cristo no debe ser descuidada. Debemos predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo y exhortar a la gente que Cristo vendrá por segunda vez a esta tierra. Desafortunadamente, mis hermanos, se dieron 4 señales imponentes, 4 señales majestuosas a la vista de los hombres y del pueblo de Dios en ese momento, que debía predicar a todo momento la segunda venida de Cristo. Pero desafortunadamente fue descuidado por estar metidos en el orgullo, el formalismo, la mundanalidad y la búsqueda de placeres. Voy a terminar con un texto que se encuentra en El deseado de todas las gentes, capítulo 69, que se titula Monte de los Olivos, página 603, y dice así: si la iglesia de Cristo hubiese hecho su obra como el Señor le ordenaba, todo el mundo habría sido ya amonestado, y el Señor Jesús habría venido a nuestra tierra con poder y grande gloria. Mis hermanos, la iglesia de ese momento no hizo su trabajo. Nos corresponde a nosotros, por ende, en este momento hacerlo. Así que en esta mañana el Señor nos habla y esperamos que el Espíritu Santo pueda obrar en cada uno de nosotros y que podamos hacer el papel, la obra, cumplir la misión de la predicación del segundo advenimiento de Cristo, y que podamos tener la firme convicción de que Cristo vendrá por segunda vez. Oremos. Amado Dios, que moras en lo alto y sublime de los cielos, en estos momentos, Señor, cuán agradecidos estamos por recordar el pasado y estos eventos, estas señales que se dieron, las cuales pasaron desapercibidas en tu pueblo, pero que hoy nos corresponde a nosotros, la última iglesia. Así que esperamos, Señor, que cada hermano presente pueda hacer su obra majestuosa de predicar el evangelio y exaltar tu segunda venida, Señor. Gracias, Señor, por escucharnos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.